no están, no vienen leyendo. Recuerden que todo esto es actuación, así que tienen que venir leyendo. Voy a comenzar. Kenneth, 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 César Vázquez, Andrés. Sí, profe. A ver, Andrés, lea por favor cuál es el tema de hoy. Descubrimiento de la célula. ¿Listo? No se despegue el micrófono. Por favor, observe las imágenes del lado izquierdo. ¿Qué tenemos aquí? César. Una célula. ¿Y del lado de acá? Varios tipos de Fotos de células. seres vivos. Imágenes de seres vivos. Una línea de seres vivos que ayudaron al descubrimiento de la célula. Vamos a comenzar con una lectura. Vamos a comenzar con una lectura. Le voy a pedir a Juan Pablo que nos lea. Buenos días, profe. Buenos días, lea por favor. La nanotecnología es la ciencia dedicada al estudio, diseño, creación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través de la manipulación de la materia a mano escala, es decir, las características moleculares y atómicas de ella. Este principio fue utilizado por el equipo del físico Jung-Jun Ruan de la Universidad Estatal de Michigan para desarrollar una tecnología de microscopia electrónica, capaz de proyectar imágenes de las reacciones que suceden dentro de un cuerpo en el mismo instante que ocurre. Este logro tecnológico tiene aplicación en diversos campos del saber. En términos de los científicos, esta disciplina dará origen a la revolución industrial del siglo XI. 21. Menciona la ventaja. Del siglo XXI. Menciona. Sí, perdón. Siga. Menciona la ventaja que tiene para el conocimiento de la célula el uso de esta clase de artefactos. ¿Qué significa la expresión? Esta disciplina dará origen a la revolución industrial del siglo XXI. ¿Listo? Comenzamos. Ya leímos el texto. Habla de la nanotecnología, es una ciencia. Nano significa organismos diminutos, lo más diminutos que puedan. Y dice que es el estudio, el diseño y la creación de materiales, aparatos y sistemas por la manipulación de materia a nanoescala, o sea, pequeños organismos. Ahora, dice que este principio es utilizado por el físico Shock y Jung Ruan de la Universidad Estatal de Michigan y desarrolla la tecnología de microscopía electrónica. Ustedes han visto los microscopios, conocen los microscopios, conocen cómo son, y dice que su función es proyectar imágenes con reacciones de lo que sucede dentro del cuerpo. O sea, lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, proyectarlo a un video o proyectarlo a una imagen a gran escala. Ahora, se dice que este logro tecnológico tiene varias aplicaciones para el campo del estudio, para el campo del aprendizaje. Y se dice también que por parte de los científicos, que esta disciplina va a originar una revolución industrial. Ahí vamos a ver. Primera pregunta dice, menciona las ventajas que tiene para el conocimiento de la célula el uso de esta clase de artefactos. Le voy a preguntar a Dylan Arana. Dylan. Dylan. A ver, Dylan, cuénteme, ¿cuál es la ventaja de que tengamos estos aparatos para la célula? ¿Cuál cree usted que es una ventaja? Profe, Dígame. le voy a decir una cosa, es que no estuve atendiendo por un rato que estaba escuchando música afuera y les fui a decir que bajen el volumen que estaba
escuchando clase. Ya está bien. Escuche por ahora las respuestas de sus compañeros y yo ya mismo le pregunto. A ver, me estaba levantando la mano, pero no veo los nombres. ¿Quién me estaba levantando la ¿Puedo mano? repetir la pregunta? Dígame, Manuel. ¿Puedo repetir la pregunta? Le repito la pregunta. A ver, dice, menciona las ventajas que tiene para el conocimiento de la célula el uso de esta clase de artefactos. ¿Cuáles artefactos? Estamos hablando de la nanotecnología. Una ventaja que nos serviría esa tecnología es para aprender más células. Muy bien, gracias, Emanuel. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? Ya que con ella podemos analizar más la célula y podemos ver y que podemos aprender más sobre la célula, lo que tiene. Gracias, María José. Ahora sí, Dylan, cuéntame, ¿qué iba a decir? Para dar más conocimiento. Sí, también. Gracias, Dylan. Continuemos. Segunda pregunta. Dice, ¿qué significa la expresión esta disciplina dará origen a la revolución industrial del siglo XXI? Y voy con Ivette. 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 ¿Puede repetir la pregunta? Con gusto, Ivette. Le repito, dice, ¿qué significa la expresión esta disciplina dará origen a la revolución industrial del siglo XXI? Estamos hablando de la nanotecnología, lo único que estamos hablando por ahora. Se refiere a una actividad, avance o descubrimiento que modificaría los paradigmas. Bien, gracias. Gracias, Ivette. A ver, chicos, les voy a dar mis respuestas. Primero, ventajas que tiene para el conocimiento de la zona del uso de artefactos. Lo que ustedes dijeron. Vamos a obtener mucho mayor conocimiento, vamos a aprender mucho más de las células, pero, recuerden que aquí parte del texto dice, y lo leo nuevamente, que es capaz de proyectar imágenes de reacciones que suceden dentro del cuerpo. O sea, una de las grandes ventajas que vamos a tener es observar todos los procesos que realiza nuestro cuerpo. Por ejemplo, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funciona el sistema respiratorio, cómo funciona el sistema excretor. Todas esas funciones que tiene nuestro cuerpo lo vamos a poder observar. Primera pregunta. Segunda, ¿qué significa la expresión esta disciplina dará origen a la revolución industrial? Pues desde el nacimiento del microscopio y desde la aparición de las células se han venido experimentando y creando nuevos artefactos para poder observar a mayor escala, que es lo que vamos a ver en esta clase. Por eso dice que va a ocurrir una revolución, porque van a haber muchos países que van a crear nuevos artefactos con mucha más tecnología y va a ocasionar una revolución, o sea, una nueva generación de artefactos tecnológicos. Y vamos con la primera. Vamos a hablar directamente en 4 puntos la historia y el descubrimiento de la célula. Y le voy a pedir a Elkin Morán. Elkin. Sabrina. Dígame, licenciado. Elkin. Hola. Elkin, lea, por favor. Dígame. Lea, Elkin. Dígame, licenciado. Elkin, ¿sí me escucha? Elkin. Leo. Sí, dígame. Que lea los 2 primeros puntos. Dígame. Bueno. La historia del descubrimiento de la célula comienza cuando al principio del siglo 17. ¿Qué siglo es? Siglo
se fabrican las primeras lentes, los primeros lentes en la aparataje para usarlas, apareciendo los primeros microscopios. El concepto de célula está estrechamente ligado a la fabricación de perfeccionamientos de los microscopios, por tanto a la tecnología. 2. En la Tierra existen millones de seres conformes y tamaños diferentes, pero todos comparten una característica común: la célula. Para estudiar la célula, son científicos han desarrollado instrumentos especiales como los microscopios. Gracias, Elkin. Decía, a ver, continúo un poco la lectura de Elkin. El siglo es el siglo XVII. Ahí comienzan a fabricar los primeros lentes. Aparataje es el aparato con el cual se utilizan los lentes. Y ahí aparecen los primeros microscopios. De ahí dice que el concepto de célula siempre está ligado o está conectado a la fabricación y el perfeccionamiento de los microscopios. O sea, a partir de los microscopios nacen las células. ¿Por qué? Porque los microscopios son los únicos aparatos que pueden ver a las células. Recuerden que las células son pequeños organismos que no se pueden ver a simple vista. De ahí dice que hay millones de seres de tamaños diferentes en la Tierra y todos tienen una característica que se denomina la célula. Continúo, le voy a pedir a Sabrina. Sabrina. Dígame, por favor, buenos días. Buenos días, Sabrina. Por favor, lea el punto 3 y punto 4. Ya. Los primeros lentes de aumento fueron elaborados hacia 1600 por monjes austriacos, por los holandeses Hansen en 1570 y a 1719. Ópticos y Zacharias Jensen. Ya, en 1588 y 1638. Inventor, usando un sistema de lentes que producía aumentos mayores que los obtenidos con un lente. En 1655, Robert Hooke fabricó el primer microscopio compuesto con el cual observó y describió a las células, a las que dio ese nombre porque le recordaba a las células de los monjes. Listo. Una sola corrección, Sabrina. La última parte dice a las celdas de los monjes. Listo. Vamos, dice que los primeros lentes fueron elaborados por monjes austriacos, pero los holandeses Janssen, los hermanos Janssen, Hans y Zacharias, uno óptico y el otro un inventor, desarrollaron un sistema de lentes que producía mayores aumentos que un lente normal. Observen la imagen del lado derecho. Este es Robert Hooke. Robert Hooke en 1655 comenzó a fabricar el primer microscopio, pero no es hasta 1665 en el cual ya pudo descubrir y observar las células. ¿Por qué le denominó células? Porque le parecieron y se le asemejaron a las celdas de los monjes. Obviamente él conoció a los monjes austriacos. Continúo. Ahora vamos a hablar un poco ya del primer microscopio como tal. Le voy a pedir a José Escudero. Dígame, profe. Lea, por favor, José. El hallazgo abrió el camino a las más diversas especulaciones y mejor aún investigaciones. Unos años más tarde, en la década de los años 1670, el holandés Anton van Leeuwenhoek, un renombrado fabricante de microscopios, construyó uno de los mejores tipos de microscopios de la época. Gracias a su invento, un microscopio de 200 aumentos, Leeuwenhoek fue el primero en observar, dibujar y también describir una célula viva. Con sus trabajos, van Leeuwenhoek
pudo describir una gran variedad de microorganismos, entre ellos bacterias, protozoos, glóbulos de sangre e incluso espermatozoides, los cuales descubrió de una forma muy peculiar. Anton era un muchacho muy curioso, colocó su propio sello en su propio invento y en el año 1677 describió a la Real Academia una multitud de animalillos vivientes con el tamaño de 1.000.000 de veces menor que el de un grano de arena. Gracias, José. A ver, chicos, luego de la invención del famoso Robert Hooke y su primer microscopio, viene para 5 años después de la invención de Robert Hooke y de su primera descubrimiento de la célula, aparece el hallazgo mucho más grande hacia lo que ya tenemos, que es en 1670 el holandés Anton van Leeuwenhoek fabricó un microscopio, pero él utilizó un aumento de 200, o sea, ya comenzó a variar la cantidad de aumento gradual que tenían los microscopios, y ahora él pudo ya observar y pudo dibujar y describir lo que tiene una célula. Ojo, el trabajo de Leeuwenhoek obviamente fue la observación de ciertos organismos que encontraba a su alrededor, entre ellos una forma muy peculiar que descubrió lo que son las formas que él le denominaba animalillos vivientes a los espermatozoides. Él, con todo lo que estaba a su alrededor, él descubrió, inclusive pudo descubrir los glóbulos de sangre, o sea, llegó a lastimarse y llegó a poner la sangre de su cuerpo, la llegó a poner en el microscopio y llegó a observar ciertos espacios, ciertos glóbulos, ciertas burbujas, y él descubrió que eran obviamente glóbulos de sangre. No los denominó así, ahora en la actualidad los conocemos así, pero él los denominaba de otra manera. Por ejemplo, si observamos la imagen del lado de acá abajo, tenemos células de sangre blanca, o sea, los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. De ahí tenemos también que descubrió los espermatozoides, obviamente él mismo pudo descubrir los espermatozoides y las células de las bacterias. O sea, él descubrió, a partir de su microscopio, descubrió todo lo que estaba a su alrededor, obtenía ciertos tipos de organismos. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, listo. No, profe. Listo. Voy. Alison. 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 Dígame, profe. Lea, por favor, Alison. Todo, profe, o el primer párrafo que termina por ejemplo. Hasta ahí sí. Lea hasta por ejemplo. Ya. El aparecimiento del microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que se escapan a la vista humana e incluso a cualquier lupa inventa hasta ese momento. Abierto con un mundo de nuevo es posibilidad de conocimiento alrededor del siglo 19. del siglo XIX, que se dio en mayor desarrollo por la microscopía y apareció el microscopio compuesto al inicio, tenía los lentes, sin embargo, luego del microscopio, un tercer para acoplar una cámara de fotos y videos en la cual se podía registrar los resultados e incluso proceso, movimiento o lo mejor del estudio de la reproducción de las baterías, por ejemplo. Gracias, Alison. Gracias, Alison. A ver, dice que cuando apareció el microscopio ya permitió al ser humano observamos ciertos objetos
ciertas estructuras que no podemos ver a simple vista. Ya. De ahí apareció lo que conocemos como la lupa. Creo que la mayoría de ustedes chicos han visto una lupa. Pero cerca del siglo XIX se dio el mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto, o sea, el que tiene dos lentes, que ustedes lo habrán observado en ciertas imágenes que tiene para poder enfocar los dos lentes. Sin embargo, luego se incorporó un tercero para acoplar una cámara de fotos y video. Es la nueva revolución que hay sobre los microscopios y así se registra los resultados de manera fotográfica o a manera de video. Por ejemplo, se hacen animaciones y podemos observar los movimientos de ciertas bacterias. Hasta ahí. Vamos a la última parte, hablando de a mediados del siglo XX. Yo. Por favor, Leo. Yo. Ok. ¿Lo puedo hacer más grande? Sí, ya la voy a hacer más grande. Listo, A Natalia. mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio, conocido como microscopio electrónico, que es capaz de conseguir aumentos de 100.000 veces, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas. La primera vez se pudieron hacer observaciones microscópicas en 3 dimensiones y determinar la ubicación de los organelos. Organelos. Ya. Y otros componentes que... Espera, profe, esta parte. Posteriormente se logró incluso observar la estructura interior de los organismos. ¿Sí dice organismos? Organelos. Organelos. Como los Mitocondrias. mitocondrias. Listo, Es chicos. que la parte de acá no me deja leer. Ya, no se preocupe, yo le ayudo. Listo, chicos. ¿Recuerdan que yo les había mandado en las primeras semanas hacer una comparación de microscopios? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. Listo, chicos. Eso mismo estamos hablando. En el siglo XX aparece lo que es el microscopio electrónico, que nos permite ver 100.000 veces más. Es otro de que está en la actualidad, porque todavía tenemos el microscopio óptico de uso normal con la luz del sol y el microscopio electrónico, que es el que ahora más se está utilizando. Ahora, este dice que nos permite observar las estructuras mucho más pequeñas de lo normal. Obviamente el aumento que nos da nos facilita mucho, y a partir de eso nacieron los organelos. Organelos son los órganos que tienen las células, por eso se le llaman organelos. De ahí encontramos las mitocondrias, que es la reserva de energía de una célula. Obviamente, como ya habíamos visto anteriormente con los niveles de organización de los seres vivos, todos los seres vivos poseen células, por lo cual todos los seres vivos tienen células con organelos. Vamos a observar esta imagen y se la voy a explicar. Desde 1590 hasta 1981, cómo fue evolucionando el microscopio hasta lo que conocemos en la actualidad. La línea evolutiva se le llama. Primero tenemos en 1590 el primer microscopio inventado por Zacharias Janssen. Ya habíamos hablado de los hermanos Janssen, el óptico y el inventor. En 1665, Robert Hooke dice que observó crear el nombre de la célula. Y aquí ya nace la célula como tal, partiendo del corcho poroso para las celdillas observadas por un microscopio. Año 1665. Año 1675, Marcelo Malpighi confirmó la existencia de las células en tejidos vegetales, en las plantas. Año 1745, John Lytham descubre la presencia de animáculos, organismos unicelulares, lo que denominaba aquí Anton van Leeuwenhoek, la multitud de animalillos le denominaba a los espermas. Listo. En 1802, Ludwig Christian Treviranus descubre que las células vegetales están separadas por unidades individuales por espacios. Es como si tuviera varias celdas y tengo varios espacios, varias divisiones. 1850, Rudolf Virchow postula que las células proceden de otras células, o sea, el nacimiento de una célula produce otra célula. En 1880, August Weismann descubre que las células actuales comparten similitud estructural y molecular con células de tiempos remotos. O sea, las antiguas células
tienen una conexión con las nuevas células. En 1931, Ernst Ruska construye el primer microscopio electrónico. Ya en 1931 teníamos el microscopio electrónico. Y en 1981, Lynn Margulis da a conocer la hipótesis sobre la endosimbiosis serial, explicando el origen de la célula eucariota. Recuerden que tenemos dos tipos de células, la procariota y la eucariotas. Y según la teoría de Lynn Margulis, se dice que la eucariota nació de la célula procariota. Ahora vamos a hablar sobre la teoría celular y le voy a pedir a Joan. Lea Joan. Teoría celular. En el siglo XIX, mejores microscopios, los científicos a Matthias Scheiden de 1804 a 1881, Theodore Mission a 1882 y Rudolf Wilhelm 1821 y 1902. Realizaron observaciones interesantes en plantas y animales a la teoría celular. Sus condiciones son: los seres vivos están compuestos por células. Todos los organismos, tanto los más simples como los complejos, están formados por una o más células que varían en forma y tamaño. Las células son las unidades funcionales de los seres vivos. En el interior de la célula ocurren todas las reacciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Las células se especializan para cumplir variadas tareas en el organismo. Se producen nuevas células a partir de células existentes. La célula es la unidad de origen de los seres vivos. Las nuevas células adquieren la capacidad de cumplir con las mismas funciones de la célula original. Gracias, Joan. Voy a revisar. Su orden. Elvin, a ver, Elvin. Voy a explicar. Teoría celular. 3 científicos, todos alemanes, Sheldon, Schwann y Bischoff, realizaron, dice, observaciones interesantes en plantas y animales. Ya aquí ya se realizan nuevas experimentaciones con animales y con plantas. Y hay 3 postulados sobre la teoría celular. La primera, lo que ya he repetido varias veces, los seres vivos están compuestos por células. Los seres vivos son plantas, animales y nosotros los seres humanos. ¿Cuáles son los más simples? Las plantas. ¿Cuáles son los más complejos? Los animales y los seres humanos. Difieren de tamaño y de formas, obviamente, porque hay plantas pequeñas y hay animales grandes, gigantescos, y nosotros los seres humanos que somos órganos que tenemos más complejidad por los órganos que tenemos. Segundo postulado, dice, las células son las unidades funcionales de los seres vivos. Claro, a partir de las células funciona un ser vivo. En el interior de la célula hay reacciones que ayudan al mantenimiento de la vida. Claro, hay muchas reacciones que realizan las células y que ayudan a complementar lo que nosotros denominamos como nuestras reacciones normales. Por ejemplo, está el caso que ya había hablado de las propiedades de los seres vivos, el metabolismo, la homeostasis, la regulación del cuerpo, entre otras. Tercer postulado dice que se producen nuevas células a partir de células existentes. Las células también se reproducen y una célula produce otra célula por un método de reproducción que se llama bipartición. ¿Por qué se llama bipartición? Porque la célula es capaz de partirse en varias células y esas son sus hijas. Y obviamente, como la célula se está partiendo, la célula hija va a tener las mismas características que la célula madre, porque se está partiendo, se está dividiendo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? No. Listo, voy a presentarles un video. Y luego vamos a comentar sobre el mismo.
Ahora sí, chicos. ¿Listo, chicos? Chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? El video fue un ¿Qué les Fue pareció? informativo. ¿Les gustó? Sí.